Bienvenidos una vez más a la Catedral del Jazz, que es aquí, estamos en la segunda de jazz, ubicados, mi hermano. En la segunda norte, entre 7 y 8 poniente, cerca del Parque de la Marimba. Eduardo Robles, Eduardo Serratos. Alonso Vargas atrás, Eduardo Serratos, estamos transmitiendo desde la segunda de jazz y vamos a hablar sobre este fabuloso y efímero libro. Por fin llegó el día, ¿no? Por fin llegó el día, hasta podríamos decir que este libro es hasta onírico, señoras y señoras, onírico. Vamos a ver si se ve bien en la pantalla. A ver, ahí que nos confirme. Aquí nuestro equipo técnico, se ve bien el libro de Eduardo Tames. Tres Eduardos. ¿Te acuerdas de la película de Pedro Infante que se llaman Los Tres García? Sí, estamos los tres Eduardos aquí. Daramis, Athos, Porthos y D'Artagnan, que está atrás de los controles técnicos. Y empezamos, vamos a descifrar el libro de Eduardo Tames. Son 7 cuentos maravillosos y excelentes. Si ustedes no lo tienen, ¿cómo pueden adquirir esta pieza? Mira, porque ya no hay más. Este libro lo pueden adquirir directo en la página de Anónima Editores, directo con él en su Facebook, Eduardo Benítez Tames, con Nervinson Machado. También está en Amazon y está en Mercado Libre, o sea, lo pueden conseguir. Casi toda la obra de Anónima Editores lo pueden conseguir en Amazon y en Mercado Libre. Perfecto, pues ahí ya es para que ustedes, si tienen alguna duda o quieren conseguir el libro, ya saben dónde acudir. Aquí en la segunda de jazz se puede conseguir o vendrá algún tiraje en físico, porque ya sabes que lo físico es lo físico, sí, y claro, es nada como lo físico. Sí. Precisamente en un ratillo, saludos a Carlos Aquino. Carlos Aquino, un abrazo, un saludo, muchísimas gracias por seguir la transmisión y si puedes compartirla, ¿no? Compartirla. Y suscribirse al canal. Y suscribirse al canal, darle a la campanita. Mi querido Eduardo, entonces sí puede estar este libro en físico por acá. Sí, claro. Que nos mande el autor o el mismísimo Nervinson. Nervinson nos trae. Creo que el único que no tenía de Anónima era Esfinge. Esfinge, ese es el único que no hemos leído, maestro. Perfecto. Pero sí va a traer el que analizamos la vez pasada, el de Huberto, el de César Trujillo, también Texas I Love You, de René Morales. Ese también hay que echarle una ojeada, ¿no? Vamos, aquí tenemos todo el año para hablar de todo, ¿no? Vamos a hablar hasta lo que ya no. Bueno, entonces, este libro tiene 7 cuentos. Vamos a ver los 7 cuentos, obviamente son Aquí no entras más, El vuelo del ángel Filemón, Cierra los ojos y piensa en mí, sí. El loco Mireles, que es una joya, chulada, ¿no? Es una joya, de hecho es el más, es el que está en medio y es el más largo, es el más extenso, exactamente, tienes razón, es el más extenso. El naranjo del abuelo, la nave de humo y la añoranza de volver a casa. Son 7 cuentos, señoras y señoras. Nervinson Machado, Cari Hernández y Escolita Sol, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Nervinson, nos estamos hablando precisamente de él, porque él fue el editor, sí, claro, de este libro. Está en Anónima Editores, creo que es www.anónimaeditores.com, y ahí van a descargar usted todos los libros que han publicado ellos, que son como 8. Tenía la otra vez pusimos casi toda la biblioteca acá, ¿no te acuerdas? Eran como 7, ¿no? Y también la invitación, por si hay inquietud de que alguien tiene alguna obrita por ahí, ¿no? Y la tiene en su computadora o la tiene escrita y quiere publicar, acercarse con el camarada, claro, porque él va a echarle una ojeada y va a decir, ¿sabes qué? Esto tiene poder, tiene Q, y lo podemos, y va a ser presentado así, como está. Alejandro Jiménez, un abrazo, viejo, gracias por escucharnos. Y le vamos a dar a lo tendido, que esto es mole de olla. Todo, mi amigo. Vamos a ver el primer cuento que dice, Aquí no entras más. ¿Qué te pareció, mi amigo, este cuento? Ay, cabrón.
está muy revuelto el cuento, pero tiene mucha, digamos que gira a través de un eje muy matriarcal, ¿cierto? Este cuento tiene la marca, tiene el sello que es totalmente matriarcal, desde que pasan por etapas y episodios donde la señora, aún estando muerto, el sujeto, el ente, o como ustedes quieran llamarle, sigue causando, ¿cómo le podríamos decir? Sigue causando estragos en su vida personal, en su vida emocional, sí, y en su propia vida como un ente social, porque queda marcada como una persona totalmente indiferente ante la realidad social que ella vive, ¿no? Porque todos la ven como la loca, la que quedó como perdida en un limbo y en un espacio donde no le pertenece. Pero este libro es podríamos decir que este libro es tiene mucho de psicoanálisis, donde lo podemos arrancar. Sí. Podemos arrancarle muchas piezas psicoanalíticas en el cual cuando uno está leyendo el libro, esas piezas van encajando. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y ya llegas al final del cuento y dices, cabrón. Eso solo se lo puede hacer Eduardo Tames. Sí, exacto. Mi camarada, ¿qué comentas acerca de... tenemos los libros de Anónima, pedirlo por... Mercado... MD, ¿no? Mercado MD, Instagram, a cualquier parte de la República. Cierto. A cualquier parte de la República puede llegar el libro de Eduardo Tames. Ya tenemos ahí el dato y tu opinión, mi querido Eduardo. Ahora que dices eso, es cierto, te doy la razón, pero fíjate que a mí se me figura como que los cuentos que están aquí, en Empuñar la Ira, es una obsesión, ¿no? Que como si fuera Magali Benítez, un abrazo, gracias por escucharnos, como si fuera la tarja que está goteando, ¿no? Ajá. Goteando y ese sonido te empieza a destruir poco a poco hasta que ya te saca de la realidad, como dices. Esta señora empieza ya a alucinar, ya empieza en su locura a repetir las mismas cosas. Y si te fijas, hay un punto en donde ella ya no quiere seguir así. De ahí el nombre, ¿no? Ya no más. O sea, está muy locochón como se empieza a pudrir esta parte emocional, y no solo de la señora que entendemos que vivió la mayoría de su vida de esa manera, ¿no? Porque ya es una señora de avanzada edad, ya la tachan como la loca de la cuadra, y toda su vida se empezó a pudrir, y ya no aguanta esa desesperación, ¿no? A mí eso me llamó bastante la atención de este cuento. Y lo que decía, no solo en esta historia, ¿no? Esas obsesiones se van repitiendo uno a uno en cada uno de los 7 cuentos que aparecen en Empuñar la Ira, ¿no? Así es, mi querido Eduardo Robles. Yo tengo aquí una pequeña cita de un gran autor que siempre me ha enseñado a manejar mi vida social de una u otra forma. Nervinson, mensaje directo por Facebook o Instagram o directo en Mercado Libre. Pues ahí está, mi querido Nervinson. Pueden adquirir, a todas las personas que nos están viendo, pueden adquirir este maravilloso y excéntrico libro. Ahí se lo vamos a pasar, maestro Alonso Vargas. Oye, no sé a qué hora va a entrar Lalo Benítez Tames. Esa era la gran sorpresa que teníamos. Nos contactamos con Lalo, nuestro tocayo, y pues nos va a platicar de su libro, ¿no? Así es. Qué locura. La sorpresa es que el autor, señores y señores,
va a estar aquí presente y le vamos a hacer unas preguntas porque pues, obviamente nosotros ya leímos el contenido de su obra literaria y nos quedan unas pequeñas dudas que se lo vamos a hacer llegar personalmente al autor. Se va la dinámica de la taza de Héctor Gómez. Se va en una dinámica esta tacita. Perfecto. ¿Cómo va a ser la dinámica? Se está poniendo guapo. Se está poniendo guapo. Bueno, mi pregunta es, ¿en dónde la primera persona que diga en redes sociales en dónde está ubicado la segunda de jazz se lleva la taza de Héctor Roque? Y también para las personas que están aquí presentes, porque hay personas presentes, hay público aquí, se lo pueden llevar esta hermosa y excéntrica taza de Héctor Roque, ¿verdad? Mi camarada Héctor Roque. Bueno, y entonces, comparado con un autor que yo tengo aquí, imagínate el poder de estas palabras. Dice: ¿por qué esperar al Salvador? Sálvate tú mismo, hermano, y entonces tu Salvador habrá llegado. ¿Por qué cito a B. Traven, o como lo conocen mucha gente en el ámbito literario, Bruno Traven? Porque en este libro se llama El barco de los muertos o El barco de la muerte, era una persona que no tenía esperanza, ¿sí? Era una persona que estaba totalmente subyugada por la vida. Y Eduardo, el autor, ya está en vivo. Eduardo, ya nos está viendo, ya nos está viendo toda la... No vas a hablar mal de eso. No vas a decir... Escucharía lo que dijimos. No, hay borrarle. ¿Listos? Ahí va, les voy a agregar. ¿Listos? Listos, échale. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué onda, viejón? ¿Cómo estás? Entre puros Eduardo nos entendemos, ¿no? Somos puro Eduardo, dice que somos los tres García. Ya sé, cabrón, ya falta nada más un cuento de los tres Eduardos. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Los estoy escuchando desde el comienzo de la transmisión. Les agradezco mucho el espacio, este esfuerzo que hacen de poder compartir literatura, y sobre todo autores, digamos, que vamos comenzando apenas con publicaciones, y es muy valioso para mí y, en verdad, honrado de estar con ustedes platicando en esta transmisión. No, al contrario, Eduardo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, es que tenemos como un lag de 5 segundos, entonces estamos como ahí para que no se vaya a pixelear. No, pues, viejo, qué gusto tenerte acá, la neta. Para nosotros, o sea, como colectivo, estamos muy contentos porque es un logro más en esta, pues en el camino del colectivo, pues la onda de Colectivo del Revés es a hacer esa interculturalidad. Para los que no saben, Lalo está en Monterrey, nosotros aquí en Chiapas, las dos fronteras, Sí. Y pues tiene que ver también algunas preguntas con las fronteras que te vamos a hacer, pero antes de eso, pues, ¿qué te parece si nos explicas cómo fue que creaste este libro, ¿no? Porque nos traes intrigados, viejón. Sí, pues miren, el libro en realidad, no, ya tiene tiempo que me tardé mucho en terminarlo, en realidad. Escribo muy lento porque pues no estoy dedicado 100% nada más a escribir, tengo obviamente otras labores, entonces me tardé un buen rato en terminar este libro. Yo comencé a trabajarlo, por ejemplo, el primer cuento que mencionaban ustedes ahorita, el de Aquí no entras más, ese cuento tiene aproximadamente unos 8 años que lo escribí, en una primera versión, ya después lo fui trabajando. Hay otros cuentos más recientes, como por ejemplo, el Loco Mireles es el más reciente que escribí, creo yo. Fue el año 2019 cuando lo terminé de escribir. También me tardé unos 3-4 meses en terminarlo, y luego después el proceso editorial, que es muy
desgastante. Saludos, por cierto, a Nervinson, que ahí estuvo de sparring cuando estuvimos en el proceso de edición. Muy intenso el proceso. Entonces, comienzo con este libro realmente ya de hace más de 10 años trabajando con los cuentos. En realidad, tengo más cuentos, pero ya después, cuando empiezas a pensar en la idea de publicarlo ya como una obra, pues fui quitando y dejando solamente aquellos que realmente consideraba que estaban acorde a la idea de libro, ¿no? Comienza esta idea de libro realmente cuando empecé a hacer estaba haciendo un posgrado en estudios humanísticos con enfoque en literatura, y ya había un tema a mí que me apasionaba bastante, que es el tema de poder, ¿no? El poder, particularmente cuando empiezas con las lecturas de Michel Foucault, que obviamente me voló la cabeza cuando empecé a leerlo. Entonces, el tema del poder fue un tema que me llamaba mucho la atención desde ese entonces, y de ahí surgió la línea de la temática del cuento, que en realidad, en este caso en el libro, pues el poder se ve o se plasma desde la perspectiva de la violencia, ¿no? Y creo que es un factor que está presente en todos los cuentos, en todas las historias. Son diferentes tipos de violencia, pero también está, por ejemplo, otro tema ahí entre cada uno de los cuentos, que es también un poco la añoranza de los personajes que están viviendo con sus historias desde diferentes perspectivas, y esas dos cosas son, creo que, las que están presentes, ¿no? La violencia, la ira, que es parte también del título del libro. Y bueno, así fue el comienzo justamente de los cuentos. Obviamente hay lecturas detrás de cada uno de los cuentos que van relacionadas más con temas de como te decía, de ensayo, de hermenéutica, pero también literatura, obviamente acá del noreste, Eduardo Antonio Parra, está también un excelente narrador Joaquín Hurtado, también, por qué no decirlo, también Julián Herbert, como referencias de mis lecturas de narrativa, Ricardo Piglia, por ejemplo, también, José Revueltas, que también es un cuentista maravilloso. Y bueno, esas son mis lecturas que también me inspiraron o me ayudaron a agarrar también ideas de abordar también la violencia, pero pues también busqué darle mi toque. Me llama mucho la atención que te mencionaba la parte de psicoanálisis, ¿no? Sí busqué realmente con los cuentos el darles ciertas características a los personajes, y tratar de entender un poco el comportamiento, ¿no? Porque puede parecer muy extravagante de repente los personajes, pero siempre he pensado que no es muy delgada la línea, ¿no? No quiero decir que a todos nos puede pasar lo que les pasan a ellos, pero tampoco sería tan complicado que en las circunstancias en las que ellos están viviendo uno también hiciera lo mismo, ¿no? Entonces es también por una parte el ver esa parte del personaje ante una circunstancia, qué decisiones toma y cómo también le afecta el entorno, ¿no? Y eso lo va llevando a decisiones, a consecuencias, ¿no? Y eso es parte de la trama. Claro. Pues ahora que mencionas eso, pues fue algo que estábamos comentando aquí con Lalo hace rato, ¿no? De exprime, ¿cómo era, viejón? Es que mira, mi querido Eduardo Tames, yo siento que a tus personajes dentro de tu obra literaria los exprimes. O sea, llega un punto en que el personaje central, las 7 obras que tienes, los 7 cuentos que tienes son maravillosos, pero yo en lo particular me quedo con el último, que es la añoranza de volver a casa, ¿sí? Sí. Ese cuento a mí, cuando yo lo terminé, porque es el cuento con el que tú cierras el libro, lo relacioné mucho con Paco Ignacio Taibo. Tiene un libro o tiene un cuento muy similar que lo hicieron un largometraje que se llama Los maravillosos olores de la vida. Okay. Paco Ignacio Taibo, en Los maravillosos olores de la vida, contratan a una persona que es un matón y tiene que exterminar a una persona, a una familia entera de un pueblo, ¿no? Él culmina el acto, pero regresa otra vez. Y como lo veníamos platicando con Eduardo Robles, los personajes son muy del norte, son muy característicos de allá, de donde tú estás, ¿no? De esa tierra prodigiosa de donde está el Cerro de la Silla, ¿no? Esas historias podríamos catalogarlas como hasta policíacas dentro del género negro o la literatura negra, como le han llamado,
exprimes al personaje, pero luego lo sueltas, les das, o sea, lo ahogas, le pones un yugo, ¿sí? Le pones aquí una bolsa, ¿sí? Donde cuando ya el cliente, o en este caso, el protagonista de la obra, siente que ya no puede inhalar ni exhalar más aire, tú lo que haces es soltar. Por eso creo que se llama, no en vano le pusiste empuñar la ira, ¿no? Porque precisamente están totalmente exprimidos los personajes, entran en un receptáculo de mucho odio, porque tú los vas llevando por pasajes sumamente oscuros y también laberínticos, porque como cuando te despiertas y dices, ¿qué podría salir mal? ¿No? Así, aquí vas como leyenda de la vida y todo sale mal, ¿no? Absolutamente. Sí, o sea, están tan, los personajes están tan subyugados en sí mismos que cuando tú los sueltas, porque tú les das esperanza al final, porque todo este libro es de la teoría de Gestalt. Este libro es gestálico, de pies a cabeza. Es donde el personaje se libera y es donde tú haces de tu protagonista un héroe que sobrevive a todos los obstáculos que como escritor le has apuntalado o le has puesto, y es lo maravilloso de este libro que se llama Empuñar la ira. Yo, en lo personal, me quedo con todos tus 7 cuentos son maravillosos. Yo me quedo con el último, que se llama la añoranza de volver a casa. ¿Sí? Es maravilloso. No sé si ya lo viste o lo puedes ver. Se llama Los maravillosos olores de la vida, para que lo puedas checar y hacer una comparación con el último cuento que tienes en este maravilloso libro, y vas a encontrar mucha similitud. No estoy diciendo que sean iguales, ni que estén contaminados. Son historias totalmente diferentes, en diferente espacio, en diferente tiempo, en diferente lugar, pero que de un momento comulgan con ciertas ideas totalmente diferentes, pero que en este libro existe como un receptáculo, ¿sí? Un receptáculo de sentimientos, porque al final de cuentas el sentimiento es el que te lleva a la ira, y es donde tú explotas al personaje y lo liberas de su karma, de su destino, de lo que gustes y mandes. Pero yo así lo entendí, mi querido Eduardo Robles. Sí. Sí, siempre es muy agradable y sorpresivo para mí escuchar siempre las lecturas que hacen de los cuentos, porque cada vez los mismos lectores me van diciendo cosas que algunas obviamente sí las tengo muy presentes, y otras para mí son descubrimientos también. Por ejemplo, también en lo personal, el último cuento es el último porque así lo decidí, porque para mí es el que le tengo mayor cariño. Es justamente el último cuento. Por eso lo puse, y era mi duda, comenzar el libro con ese cuento, dejarlo como el último, como un buen cierre, ¿no? de la historia. Entonces, estuve también trabajando eso con Ervinson, pensando en el orden, en la secuencia de los cuentos, y me pareció que el primero es un buen comienzo, es un comienzo contundente, y el cierre con ese cuento también de La añoranza de la casa tal vez es muy buen cierre para el libro. Ahora, bien mencionas que son temáticas que, digamos, en un espacio geográfico, pues nos hace referencia evidentemente a la mayoría, a la parte de acá del norte. Por ejemplo, mencionas el primero, el de Aquí no entras más, lo concibo en un espacio, la frontera, en donde hay este ambiente de maquila, donde está este ambiente de trabajo, donde la gente, el clima extremo, como se menciona en la narración. Y, por ejemplo, el último cuento que mencionas, de La añoranza de la casa, ese, de hecho, iba a ser el título del libro, justamente, pero el título iba a ser La añoranza de volver a casa nunca se pierde. Realmente iba a ser el título del libro. Estaba muy largo y lo acotamos mejor a Empuñar la ira. Pero, por ejemplo, el último cuento que mencionas, de La añoranza de volver a casa, es un cuento que está basado en historias que he escuchado, sobre todo en la sierra de Durango, particularmente,
donde hace aproximadamente entre 50, 60 años, no me gusta siempre dar cantidades de años porque tampoco soy historiador y no tengo el dato exacto, pero es un poco el proceso que vivió justamente esta zona de la Sierra de Durango, donde fue tomada justamente por el crimen organizado, y quedó la gente despojada, fue gente que quedó despojada de sus tierras, de la misma sierra. Hasta lo que sé yo, no he tenido la oportunidad de ir justamente a la sierra, pero hasta donde yo sé, no es fácil hoy en día acceder a la sierra, ¿no? Es peligroso acceder a la sierra hoy en día porque está tomada. Entonces, la intención de ese cuento era justamente ver eso, cómo una familia que era despojada por completo, y cómo como bien mencionas, los personajes liberan su ira con actos, ¿no? Y creo que ustedes también, y la gente que está viendo la transmisión, y ustedes mismos, no me dejarán mentir, pero me quedo mucho pensando en eso, qué consecuencias tiene la violencia, cuándo termina la violencia, porque podemos decir gente que hace actos atroces. Por ejemplo, en ese último cuento está narrando inclusive mientras está también violentando a dos tipos, ¿no? En el suelo, ¿no? Y uno podría decir, oye, pues este personaje o este tipo, qué agresivo, ¿no? Qué violento. Pero ya cuando ves la historia de dónde viene, qué es lo que le pasó, por qué hizo eso, nos ayuda también, creo yo, un poco a tener un poco más de empatía y acercamiento a las problemáticas. Ya cuando empiezas a pensar, bueno, ¿qué tuvo que haber pasado para que esta persona haga esto? Es una buena pregunta. Y es cuando realmente buscamos encontrar otras visiones a las problemáticas de las situaciones que te ayudan a entender mejor las problemáticas, y no solamente dejarlo en un solo hecho de que mató a alguien, ¿no? Y es un criminal. Bueno, sí, legalmente sí, pero ¿qué más hay, no? O ves, por ejemplo, el caso de Loco Mireles, el que termina siendo un fanático del fútbol, que está enfermo por tanto fanatismo, y por el café, y por la cerveza, y el cigarro y demás, pero bueno, ¿por qué es así Mireles, no? Y empiezas a ver historia y dices, bueno, está cabrón lo que pasaron, ¿no? O sea, son situaciones que pasan en la vida y que te van transformando y te van haciendo tomar decisiones que, pues, no siempre resultan en cosas positivas. Yo también me quedo pensando en eso, y también se lo comento a la gente que ya lo leyó y a ustedes que ya lo leyeron. Realmente, ¿qué tantas posibilidades tenían los personajes en lo que les sucedió? ¿Qué tanto tenían opciones por hacer? Entonces, también esa parte me interesa mucho, cómo el contexto realmente condiciona mucho las dinámicas de los personajes, de las personas, en nosotros mismos también como sociedad, cómo nos condiciona realmente las dinámicas sociales, qué tanta libertad tenemos de tomar decisiones y de dirigir nuestra vida, ¿no? Nuestro destino, por mencionarlo de alguna manera. Y eso es en parte también lo que intento con los personajes, por eso los exprimo, como mencionas, Tocayo, busco realmente exprimirlos, pero con la intención de acercar al lector al personaje, tener esta visión cercana del personaje. Por ejemplo, el primer cuento de Aquí no entras más, inicialmente el cuento, el último apartado del cuento no iba a entrar, me comentaba Nelson que lo podíamos inclusive quitar, el último apartado del cuento, que es ya la voz del personaje de Lourdes, ¿no? Pero yo le dije, mira, vamos a dejarlo porque me interesa también darle voz a la mujer, ¿no? Y también la visión de la mujer, todo lo que puede enriquecer justamente el cuento, lo enriquece, ¿no? Y le da un buen cierre también al cuento. Entonces, el reto para mí era justamente eso, realmente lograr meterme a los personajes, meterme a hacer Mireles, a hacer Lourdes, a hacer todos los personajes del cuento, y darles voz y acercar a la gente a esas problemáticas que, pues, estamos viviendo todavía hoy en día. Oye, Lalo, y ahora a propósito que mencionas esto, fíjate que a mí perdón. Cassandra Vargas, Asunción Méndez, Ruli, Anónima Editores, saludos. Ramiro Hernández. Ruli Mendoza, y tenemos la dinámica, no se olviden, a la primera persona que nos mande la ubicación exacta de la segunda de jazz, donde estamos transmitiendo el libro de Eduardo Benítez Tames, se lleva esta excéntrica taza hecho por mi tocayo también, Héctor Gollum, conocido en el bajo mundo como Gollum, y también allá en la mata. Lalo, mira, estaba checando los cuentos y a mí se me hace como, digo, México es un país, pues, un poco grande, ¿no? Y a pesar de que somos todos mexicanos, pues yo considero que
cada ciudad, cada estado, cada ciudad, cada parte vive sus realidades, ¿no? Sí. Y a mí este libro se me hace incluso un poco folclórico, ¿no? Por la forma en que, folclórico en el sentido de que como que ahí entiendo que en Monterrey les late bastante el fútbol, ¿no? Y también esta parte de la violencia, del narcotráfico y todas las cosas que están pasando y que ya llevan años pasando, pues ya se volvió parte como de una realidad, ¿no? Que es palpable, ¿no? Y precisamente de eso te quería preguntar, porque hace poquito estaba leyendo unas crónicas de Diego Enrique Osorno, que se llama, creo que es El valiente solo ve la muerte una vez, me parece algo así. Y fíjate, las lecturas y cómo se mueve la sociedad, se me figura bastante a tu libro, pues, porque hay una crónica, y también fue una noticia nacional hace varios años, de un señor, no recuerdo el nombre, que se atrincheró en su rancho, llegó los malosos y pues se aferró, ¿no? Mató a varios y ahí lo mataron atrincherado, ¿no? Como un Chuck Norris mexicano, ¿no? Pero fíjate, tu último personaje, así se me figura, como que esas dinámicas se podría decir como sacadas de un cómic, y no sé hasta qué punto dentro de la realidad que viven allá en Monterrey, bueno, allá en el norte, o sea, no sé hasta qué punto conviven con ese tipo de realidades, pues, ¿no? Porque aquí, pues, es otra realidad. Sí, claro, no, bien mencionas, yo creo que hasta pudiéramos hablar una hora sobre los diferentes Méxicos dentro de México, ¿no? Sin problemas pudiéramos hablar sobre eso. Ahorita mencionaban ustedes también las fronteras, ¿no? Es igual la frontera hacia el sur, hacia el norte, que ahí mi amigo René Morales puede hablar muy bien de eso, y también Nervinson. Pero en este caso, por ejemplo, a mí creo que la parte, al menos de la violencia, a mí en mi caso me tocó vivir todo justamente los peores momentos del crimen organizado acá en el norte. Fui parte de toda esa psicosis, de toda esa histeria, de toda esa violencia, y era o sea, yo creo que todavía seguimos viviendo los estragos de todo esto, ¿no? Aún no se acaba, pero creo que todos a fin de cuentas quedamos afectados de una u otra manera, y eso también nos ha modificado la forma de convivencia, seguramente. Y ahí sí entraría a lo mejor un poco de psicoanálisis, como diría mi tocayo Eduardo, de analizar realmente cómo ha cambiado la convivencia acá en el norte, particularmente en Monterrey, por ejemplo, a raíz de todo esto. Creo que hay cosas que, si bien, por ejemplo, podemos hablar de diferentes Méxicos dentro de México, pero también podemos hablar de cosas que nos unen. Todos sufrimos, a fin de cuentas, todos añoramos. La violencia, a fin de cuentas, la podemos desmenuzar en comportamientos muy específicos o dinámicas muy específicas, que independientemente de eso se da en todos lados, ¿no? Así sea el norte, sea el sur, sea el este. O sea, por ejemplo, en el cuento de Loco Mireles, pues ¿quién ha tenido un desamor, cabrón? ¿Quién ha sufrido por un desamor? Y creo que todos sufriríamos igual en el norte, en el sur, donde sea, por un desamor de esa manera, ¿no? O cómo reaccionas ante dos sicarios, o sea, cómo manejas la frustración de que hayan asesinado a tu familia, ¿no? O cómo reaccionas ante la violencia del hombre hacia una mujer, ¿no? Esa violencia psicológica, sexual inclusive. Creo que eso, a fin de cuentas, nos hace iguales, esa parte humana que todos sentimos, que todos vivimos, independientemente de la zona. Si bien los cuentos están en zonas específicas que uno puede imaginar por la narrativa, lo cierto es que esa empatía que se puede lograr sentir con el personaje es justamente por eso, por los sentimientos que, independientemente de dónde estés, tú también lo puedes sentir, lo puedes experimentar. Y bueno, el último cuento, particularmente de La Ñora se va a ver a casa, sí está más cargado de violencia, justamente por eso, porque obviamente hay mucho cuento que se ha hecho en narrativa sobre el narco, ¿no? Hay un montón de historias, pero sí quería más enfocarme en como les decía, en las dinámicas, ¿no? En los motivos del por qué el personaje llega a eso, no tanto en la violencia por violencia, sino pensar el por qué tiene que pasar para llegar uno a eso, ¿no? Y hay todo una historia detrás, ¿no? Exacto, y poder desmenuzar y decir, bueno,
realmente quiénes son las víctimas, ¿no? Creo que todos somos víctimas, o sea, Claro. creo que al final todos los personajes somos víctimas y yo también soy víctima también. Entonces, y eso es un poco también de invitar al lector que le quede esa reflexión de que bien puede ser, cualquier persona pudo haber estado ahí de nosotros, todos hemos sufrido seguramente también violencia de alguna manera o alguna problemática similar, y creo que eso a fin de cuentas nos une, pero aquí el punto, creo yo, es invitar al lector también a llevar esa reflexión, ¿no? Al ver esos problemas, tenerlos enfrente y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y que se logre esa empatía con el personaje, ¿no? Creo que eso sería de las cosas importantes que busco con el tipo de narrativa, que tiene cierta también estructuras donde, por ejemplo, mencionaba mi tocayo al comienzo, en Aquí no entras más, que estaba medio revuelto el cuento, pero si también si lo leen, hay una narrativa donde empieza a ser muy acelerado el diálogo, no para, son párrafos largos, pero esa parte de la estructura es justamente para generar la tensión con el lector, que no pare de leer y va acción tras acción tras acción, llega un punto donde te hartas, cabrón, dices, oye, ya bájale, ¿no? Este personaje, el marido de Lourdes, ¿no? Y son cosas que busco desarrollar con las estructuras, de generar esas tensiones con los personajes, de involucrar al lector con el personaje, que haya cierta empatía. De hecho, por eso, si se fijan, yo casi no participo, digamos, el narrador casi no participa, son los personajes los que están narrando lo que sucede, ¿no? Y es eso, buscar un acercamiento a los problemas, al personaje, y que se genere esa empatía y que nos demos cuenta que no estamos tan lejos de esas realidades, ¿no? Cierto. Que eso es lo importante. Cierto, mi querido Eduardo, y también tenemos un punto muy importante aquí que vamos a tratar contigo, en la cuestión de la figura femenina. Sí. En la figura femenina, figura femenina que tú marcas aquí en tu obra, te empeñas en indilgar a las mujeres a surcar su propio camino y la transfiguras a un punto donde se vuelve resolutiva y le da un margen de importancia a tu obra literaria como una mujer empoderada ante situaciones adversas que la atañen y que no le permiten continuar con una vida fructífera, ¿no? En el caso del primer cuento, que es el de Aquí, sí. Aquí no entras, ¿verdad? Es el de Aquí no entras más. ¿Sí? Esta connotación está muy, muy configurada ahí. Haciendo referencia a Juan Villoro. Juan Villoro también juega ese rol en la mujer dentro de su obra literaria. Sí, es muy similar y me da mucho gusto y lo aplaudo porque no siento yo que no estás jugando roles machistas literarios, ¿sí? A la mujer la empoderas y le das un punto de fuga donde es la mujer femenina, la figura femenina que viene resolviendo prácticamente el enigma del cuento y viene resolviendo también todos los problemas que le vas acumulando, porque eres como que muy dictador, ¿no? En ese punto, ¿no? Subyugas, como te dije al principio, pero luego le das una soltura que es ahora. Sí, a mí me llama la atención ese punto, Lalo, el hecho de que las mujeres en cada uno de los cuentos, me parece que hay uno que no recuerdo bien, funcionan como el centro de gravedad de todo, ¿no? Y desempeñan roles como que son, que le dan el camino a la historia, ¿no? Y me gustaría saber por qué ponerle un rol así a los personajes femeninos. Sí, creo que en ese sentido sí hay una intención, no voy a negarla que no hay una intención, sí hay una intención de darles un cierto rol protagónico, y creo que también es una invitación a que veamos justamente esas acciones y ese poder que también tiene la mujer, que a veces no reconocemos en nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, particularmente el primer cuento, bueno, queda muy marcado, ¿no? Hay una liberación que logra Lourdes con el personaje, pero fíjense lo triste, ¿no? Que a pesar de que hay un desenlace, ella como quiera queda triste por el desenlace.
Independientemente de eso, ella no hubiera querido que hubiera sido la muerte de la forma de liberación, pero pues, al final de cuentas lo logra, lo deseaba liberarse y lo logró, ¿no? Y asume su realidad y continúa la vida y aguanta las críticas de la gente y los comentarios y ese mito que se genera alrededor de ella, ¿no? Ese misticismo que la acompaña, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hay un cuento también muy particular, el Naranjo del Abuelo. Si bien se centra mucho en el abuelo, el cuento, pero el rol que tiene la mamá con el niño es súper importante porque es el que lo invita a soñar, a dibujar, es el que lo provee de imaginación, de recuerdos, de historias, y ahí hay un rol muy importante porque es el que realmente las mujeres en los cuentos ayudan a que todo se lleve a cabo. Por ejemplo, en el último cuento, La añoranza de volver a casa, si bien al que matan es al papá, hay una escena que me gusta mucho en lo personal, que es cuando se está metiendo cocaína, el vato tiene ahí enfrente de la mesa llena de cocaína, y se acuerda de las tortillas de harina de su mamá. O sea, se acuerda de ese momento cálido en la cocina. Entonces, cómo esa añoranza otra vez de la mujer, cómo representa, a lo mejor como tú bien mencionas, un centro de gravedad, cómo de ahí fluyen acciones, actitudes que tienen un impacto en los personajes y lo llevan a tomar decisiones o actuar de determinada manera. Entonces, definitivamente creo que la parte de la intención de darles ese rol es justamente el que entendamos también en las dinámicas cotidianas, también más allá de empoderarlas, entender realmente el impacto que tiene también la mujer en este caso, ¿no? Cómo al final todo está conectado, porque las situaciones son complejas y en esa complejidad estamos todo el tiempo interactuando, ¿no? Y nos lleva a tomar decisiones, y sin duda, ya te mencioné el caso de también Loco Mireles, que también marca ese desamor, marca por completo su vida. Hay ese punto de quiebre, ¿no? Sí, totalmente, hay puntos de quiebre y están involucradas las mujeres, ¿no? Pero también le forjan carácter. Entonces, creo que es también parte de lo que les mencionaba de llegar a este nivel de detalle, de entender un poco más las dinámicas que van teniendo. Por ejemplo, en el cuento de Cierra los ojos y piensa en mí, también el rol de la esposa y de la comadre de la comadre, cómo interfiere en el comportamiento de los esposos a que decidan hacer lo que hacen. Tampoco lo quiero espolear mucho el cuento, pero porque está interesante todo. Sí, pero sí, definitivamente tiene un rol importante, y eso creo que no es que yo lo invente, ¿no? O sea, no es particularmente de estos cuentos. Creo que en la vida real así está, ¿no? Hay una gran influencia de la mujer en todo lo que hacemos, ¿no? Y en todo lo que desarrollamos. La cosa es reconocerlo, ¿no? Identificarlo y reconocer realmente cómo está todo relacionado. Mi amigo, ¿tienes tiempo de una pregunta más o ya? Sí, claro. Adelante. Permíteme. La dinámica, ¿qué onda? Ya hay un ganador. Segundo lugar, Sergio Arreola. Perdiste, viejón, ni modo, para la próxima. Ruli Mendoza. Sí, Ruli Mendoza es el ganador de Órale. la plaza. Segundo, Sergio Arreola, y tercero, Casandra Vargas. ¿Esta Por guitarro, por hijos y por nulo. Órale. Perfecto. Lo que gustes, hermano. Lo que gustes. Échalo. Oye, en el primer cuento hay una parte en donde, bueno, no sé si en el primero, no recuerdo bien, donde le dice, llega ebrio y la chava está ahí como que haciendo la comida, no sé, y como que, pues viviendo el machismo, pues, de manera literal, ¿no? Sí. Y le dice, no eres un objeto para mí, eres mi vieja y punto, que no es lo mismo. ¿A qué te refieres con eso de que no es lo mismo? ¿Cuál es esa diferencia, viejo? Sí, pues mira, en esa parte lo que intenté con ese personaje, que es un desgraciado, evidentemente, es un desgraciado, todo el tiempo lo demuestra con sus acciones, es demostrar esa violencia psicológica que tiene él con ella, ¿no? De siempre someterla verbalmente, haciéndola sentir menos, pero a su favor, ¿no? De humillarla, pero siempre justificando el por qué, ¿no? Sin aceptar realmente que la está violentando, ¿no? Entonces, esa frase más lo que busca es realmente mostrar el comportamiento del personaje y esa violencia psicológica, verbal que tiene con la mujer de decirle lo que es, pero acorde a lo que él quiere que ella piense para seguirla sometiendo, ¿no?
Creo que pasa constantemente en las relaciones de todo tipo, de amistad, de pareja, lo que ustedes digan. Se puede caer muy fácil en esa violencia psicológica, ¿no? De empezar a someter a otra persona haciéndola creer que es algo que uno piensa, ¿no? Y creo que en Lourdes, bueno, en ese cuento en particular, pues sí tiene impacto, ¿no? La llega a someter y ella misma llega a desconfiar inclusive de ella, de lo que ella es, ¿no? Como mujer, ¿no? Entonces es más referente a eso, Tocayo, el hecho de esa violencia verbal, de sometimiento, hacerla creer algo que no es, ¿no? A favor de lo que él quiere que ella crea que es, ¿no? Perdón si suena muy rebuscado, pero es esa parte, ¿no? De todo el tiempo que él sea él sea el que define realmente quién es ella, ¿no? A través de él. Y creo que llega a pasar mucho eso, cuando está muy sometida la mujer con el hombre, o al revés, también cuando el hombre está muy sometido con la mujer, llega un punto donde como persona dependes todo el tiempo en esa significación con tu pareja para tu propia identidad, ¿no? Y creo que es el caso de Lourdes. Llega un punto donde la personalidad de Lourdes y lo que ella cree de sí misma lo llega por la significación que le da a través de su esposo, ¿no? Perfecto, mi querido Eduardo. Entonces, llegamos a complementar figuras de entendimiento y figuras cognitivas, ¿no? Porque el lector prácticamente le va a dar un significado. Sí. Desde su punto de vista y desde su lógica, desde su entendimiento y desde su cultura y desde su abstraccionismo que tenga, ¿no? Es interesantísimo los 7 cuentos, todos, sin excepción de todos, son excelsos. Gracias. Yo en particular me quedo con el último cuento que está, se identifica, me identifiqué mucho con él. Mi querido Eduardo Robles, ¿con qué? Yo con el Loco Mireles, porque me recuerda mucho a un entrenador de fútbol que tuve, que era prácticamente su historia, ¿no? Pero Neta, mira. sí, neta, güey. Pero los cuentos buenísimos, güey, me encantaron. Y creo que hicieron un excelente trabajo entre Nervinson y tú al lograr este libro, viejo, ¿eh? No, les agradezco bastante el espacio, conversar. Digo, a mí me encanta el escuchar lecturas. Como bien mencionan, cada quien va a tener su lectura y eso es lo rico de compartir siempre literatura, ¿no? El ampliar las visiones, conversar, ¿por qué no? Debatir y obviamente acercarnos más a la lectura y también a temáticas que nos interesan. Así que muy agradecido con todos. No estoy viendo los comentarios del chat, pero agradezco a la gente que se conectó. Saludos a todos, buenas noches y un fuerte abrazo a los dos tocayos, que estén muy bien. Encantado de conversar con ustedes y compartir este espacio. Gracias, viejón. Gracias, mi amigo. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias por espero verlos pronto, ¿eh? Espero verlos no dentro de mucho tiempo. Espero andar por allá. Sí, claro, aquí. Ya sabes, gracias. Aquí está tu casa. Aquí en la segunda de Jazz es tu segunda casa, dicen. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Pero sí, güey. Vente. Hace mucho calor aquí, güey. Gracias, pues. Nos veremos pronto. Pero, gracias. Viejo, te agradecemos mucho. A ustedes. Chao. Perfecto. Y tenemos, ya que despedimos a nuestro amigo Eduardo Tames, tenemos a la venta aquí el elixir de la vida. Los dioses. Heavy Posh. Los dioses bajaron y convirtieron este frasquito en elixir. El Heavy Posh en venta aquí en la segunda de Jazz. La taza que ya se fue, ¿verdad? ¿Quién es la ganadora de la taza? ¿O ganador? Ganador. Ruli Mendoza. Y aquí les estamos enseñando papas la segunda. Segundo lugar, Sergio Arrola. Y tercer lugar, Cassandra Vargas. Las papitas excéntricas. Ahorita nos vamos a echar unas papitas porque ya estoy bien seco la garganta. Pues agradecemos, mi amigo, te agradezco mucho al Loncho ahí atrás, a las chicas ayudándonos de producción y pues hasta la próxima, mis amigos. Bueno, por el momento es todo. Nos comprometemos a seguir haciendo estos eventos culturales para todos ustedes, personas que nos están viendo y que nos están siguiendo desde el lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias por seguir la transmisión, muchísimas gracias por compartirla, por escucharnos, y esto lo hacemos
para ustedes, para que que tengan un momento de entretenimiento cultural, ¿sí? Y si pueden, también dense una vueltecita aquí en la segunda de Jazz. No mordemos, ¿no? No mordemos. ¿Ves? Toda la variedad gastronómica que tenemos. No me resta más que despedir el programa, y Café Bazar estaba presente, y cuando Eduardo Tames despertó, sus cuentos ya no estuvieron aquí. Muchísimas gracias, pásenla bien, manténganse heavy. Pues